Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día ya viernes, empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesucristo nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su intercesión por cada like suscrito a los programas vistos nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos hace enseñar el día de hoy, y así proclamar directamente las buenas nuevas del Evangelio, de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón, en este día y para siempre, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra, todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos con hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy viernes, habla Señor, que tu siervo escucha. Lectura de la profecía de Ezequiel 37, del 1 al 14. En aquellos días, la mano del Señor se pasó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor, Dios, a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel. Os infundiré espíritu y viviréis, y comprenderéis que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo, y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el espíritu y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable, y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: se ha secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha parecido estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Salmo 106. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dar gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Perdón. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, orientes y occidentes, norte y sur. Dar gracias al Señor porque eterna es su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dar gracias al Señor porque eterna es su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegaran a una ciudad habitada. Dar gracias al Señor porque eterna es su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace. Con los hombres colmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Dar gracias al Señor porque eterna es su misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 22, 34-40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Dice, adorar al Señor porque eterna es su misericordia. Alabar al Señor porque eterna es su misericordia. ¿Cuál será el mensaje que Dios nos quiere enseñar conforme a estas tres lecturas? ¿Por qué debemos alabar al Señor? Porque Él es todo. Él es todo, que es la misericordia. Para mí es como tener, no lástima, pero tener paciencia, tener tolerancia y la calma. Son atributos que el Señor tiene, Jesús es nuestro Señor. Y dijiste tú, lástima, ¿no? Yo creo que en vez de lástima... No, lástima no dije. Dice, en vez de lástima, yo creo que Dios lo que sentía era compasión. ¿Por qué? Porque veía la miseria del corazón. Esa es misericordia. Ver la miseria del corazón. O en pocas palabras, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano no se da cuenta que vamos caminando a un mundo donde nos espera dolor, sufrimiento y tristeza si no cambiamos nuestra forma de ser. Creemos en la felicidad que el mundo nos ofrece, pero sin embargo estamos como Ezequiel. Somos unos huesos secos, un valle de huesos secos, dice. De Ezequiel 37 se refiere al pueblo judío, se crea el pueblo judío cuando fue llevado al exilio. La gente se encontraba sola, triste, desanimada. Ya no tenían templo, ya no tenían a Jerusalén. Y se cree que después iban a regresar y a construir nuevamente todo aquello que se había destruido. Ese es el propósito del enemigo. Llevarnos a un exilio, que perdamos toda la gracia de Dios, toda la misericordia de Dios,
todo el amor de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, siempre va a mandar a alguien. ¿Para qué? Traernos de regreso y reconstruir todo aquello que el diablo nos ha quitado. También se cree que es una profecía mesiánica en la que habla de cómo está el mundo actualmente, completamente secos, huesos secos, seres humanos que solamente trabajan, se preocupan solamente por ellos, y sin embargo de Dios no se acuerdan. Entonces Dios mandará en su infinita misericordia ¿a quién? A Jesús, a su Hijo. ¿Para qué? Para confortarnos, para ayudarnos. Ezequiel nos enseña el primer paso que debemos hacer para que estos huesos secos no nos lleven al infierno, sino al cielo. Y el primer paso es escuchar. Escucha. Le dice Ezequiel, ve y dile al pueblo, escucha Israel. Dios quiere que escuchemos su palabra, que nos empapemos, que conozcamos el plan de Dios y que comparemos cuál es el mejor plan de Dios. ¿Por qué? Porque en el Salmo 106 o 107, 106 para los católicos, 107 para los protestantes, ese Salmo 106 que tú leíste está dividido en tres partes. La primera, versículo 1 al 10, que es la que estás leyendo tú. Esa habla de un proceso de tiempo donde el pueblo judío está pasando por un desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto para el pueblo judío es un tiempo de prueba, exige prueba, pero también exige la presencia de Dios. No hay más nada. No puedes acercarte a nada más que a Dios o al enemigo de Dios, cualquiera que tú quieras escoger. Ese es el desierto. El pueblo judío se acercó a Dios. Ahorita lo vamos a leer. Del 11 al 19 al 21 más o menos aproximadamente del mismo Salmo habla de una cárcel. La gente fue encarcelada. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar la palabra de Dios, lo que dice Ezequiel. Israel, escucha. No quisieron escuchar y fueron a una cárcel, a lo que nosotros llamamos purgatorio. Y de ahí Dios los rescató también, los sacó. ¿Por qué? Porque es su pueblo, pero no los sacó de ahí hasta que no pagaran todo lo que tenían que pagar, toda la desobediencia. Y al último, del versículo 22 aproximadamente hasta el 32, nos habla del mar. Y el mar representa el infierno. Y habla de cómo muchas gentes se subían a las naves para ir a hacer negocios, para hacer las cosas que les agradaban. Y sin querer, sin saber, se estaban hundiendo en ese infierno. Dice Dios, las barcas se voltearon y la gente quedó a la deriva. Las barcas se fueron hasta el fondo del mar, hasta el infierno, y quedaron ellos flotando sobre las aguas. Y yo oí sus gritos y de ahí los rescaté. Antes de que se hundieran al infierno, oyó las voces de arrepentimiento y Dios los llevó a tierra firme. Dar gracias al Señor porque es grande su misericordia. Dios quiere que vayamos a su presencia, que no caigamos en el purgatorio, que no caigamos en el infierno. Y si caemos, tener fe de que Él nos va a sacar de ahí. O que seamos como en el desierto, versículo 1 del Salmo, habla Señor, que tu siervo escuche. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Dice que hablen de ellos todos los redimidos. Redimidos quiere decir todos los que fueron perdonados de sus pecados y están en el cielo, que trajo del norte, del sur, del este, del oriente, de todas partes del mundo los trajo. ¿Y los libró de quién? Del enemigo. ¿Quién es el enemigo? En aquel tiempo el pueblo judío era carne y sangre de los enemigos del pueblo judío. En este tiempo no, en este tiempo son espíritus malignos que te quieren ver a ti derrotado, cabizbajo, pensativo, moribundo,
y de ellos Dios te libró para llevarte al cielo, porque los enemigos quieren que caigas en pecado y pierdas la gracia y gloria de Dios. Por eso el versículo 2 dice: erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Así está el ser humano fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo primogénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree tenga vida y vida en abundancia. Israel, escucha mi palabra, le dice al profeta Ezequiel. Pues es lo mismo que nos dice aquí. El que quiera salvarse, escucha, mi hijo. Y Jesús dice: yo soy el pan, yo soy la vida. Mi pan, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Y yo lo redimiré, lo perdonaré, lo llevaré al cielo. La gente caminaba en el desierto sin rumbo, no sabía ni para dónde ir. Había tantas enseñanzas como las hay ahorita actualmente, que todos dicen ser iglesia de Cristo, pero caminaban sedientos y hambrientos. Jesús dejó su propio cuerpo, que es su iglesia, y nos dejó su propio cuerpo, carne y sangre, para alimentarnos, para no tener hambre, para no tener sed. Un día Jesús en el templo, abriendo las manos, dijo: el que tenga sed, venga y sáciese, yo le daré de beber de las fuentes de agua viva. Hablaba del Espíritu Santo de Dios. Por eso en Ezequiel dice: ahora ve, diles, Espíritu Santo, dice, conjura al Espíritu, ven Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les dio carne, les dio cuerpo a esos cuerpos que no tenían forma ni vida. ¿Por qué? Porque el diablo quiere destruirte. Mira el versículo 3. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, porque llegaban a una ciudad habitada. Dar gracias a Dios porque es grande su misericordia. Estar con Dios nos lleva a tener a alguien que nos escucha, que nos cuida, que nos protege, que nos lleva por el camino recto. ¿A dónde? A la presencia de Dios, donde ya no va a haber ni dolor, ni sufrimiento, ni tristeza, ni nada malo, sino todo lo contrario. La abundancia del amor de Cristo, la misericordia de Cristo. Por el otro lado, en Ezequiel, a los que quieran escuchar al enemigo de nuestras almas, sus huesos irán secando, se van a ir quedando muertos. No importa la riqueza que usted tenga. Mire el pueblo de Israel, son los más ricos, son los más inteligentes, inventan cada cosa, tienen inteligencia, son sabios, son inteligentes, pero son secos, están secos, porque no están bajo la presencia de Cristo nuestro Señor. No quisieron oír al Hijo de Dios y caminan por este mundo secos. Aunque usted los viera así, muy bien vestidos, usted ve el exterior, el interior es el que yo quiero que usted vea. Si usted analiza, si ve las noticias, se dará cuenta que están temblando, tienen miedo porque no saben lo que les viene de guerras. ¿Por qué? Porque Dios no está en su corazón. Dios los protege, sí, Dios los protege porque van a aclamar a Dios. Y cuando aclamen a Dios, Dios los protegerá. Pero mientras no aclamen a Dios y no reconozcan a Jesús, en cualquier cosa de su vida van a tener temor. Por eso el versículo que sigue, mira lo que dice. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no importa lo que estés pasando, si tu matrimonio se está cayendo, si estás teniendo dolor, sufrimiento, tristeza, algo que te agobia, aflige o tienes ansias, cualquier cosa que tú tengas, solamente acércate a Dios y le darás el día de mañana gracias a Él, porque infinita es su misericordia. Pero si tú no oyes a Dios, te vas a quedar afligido, adolorido, triste, como dice Ezequiel, huesos secos. Nosotros fuimos a ver a una señora que estaba muy joven
Pero si ustedes vieran el miedo, el temor que el diablo le estaba metiendo, la estaba llevando a sentir depresión. Ella veía al diablo por todos lados. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en Dios. No abra las ventanas al enemigo, abre las ventanas a Dios para que te goces en la presencia de Él, para que te fortalezcas, para que Él te alimente en esta jornada que es dura y difícil. No importa el valle, no importa que tan oscuro sea el valle, con Dios se puede. Cristo entre y Cristo fuera de nosotros por medio de la Eucaristía. ¿Qué es lo que debo de hacer para caminar bajo la presencia de Dios? El Evangelio nos lo enseña. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice: en aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en el lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios, primer mandamiento. Los dos van juntos de la mano. Si usted quiere el día de mañana que Dios lo cuide, que Dios lo proteja, que Dios escuche su voz, ame a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas es sobre todas las cosas. Sobre tu familia, sobre tu papá, sobre tu mamá, sobre tus hijos, sobre todo, sobre tus riquezas y todo. Primeramente Dios, todo es Dios. Primeramente Dios. Nunca dejar a Dios en segundo término, como los apóstoles en aquel tiempo, cuando se subían a la barca, dice la palabra de Dios, a Jesús siempre lo aventaban atrás y ellos querían manejar la barca. Jesús, ¿qué hacía? Se dormía. ¿Por qué? Porque no me toman en cuenta. ¿Hasta cuándo lo tomaban en cuenta? Cuando veían que la tempestad iba creciendo y sus vidas peligraban, y el dolor y el sufrimiento, entonces sí corrían a buscar al Señor. No, Dios debe dirigir esa barca que es tu vida y tu mundo. Dios va primero de todas las cosas. Y amar al prójimo. Si tú no amas a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, aunque te hagan mal, aunque te hagan daño, aunque te hagan sufrir, ¿de qué manera tú crees estás amando a Dios? Dios dice: si no amas a este que lo puedes ver, ¿cómo puedes amarme a mí que no me puedes ver? Hay veces que tenemos que, echarnos un nudo a la lengua para callarnos de lo que sentimos. Pero hay que ponernos en la mente: Señor, tal vez no me agrada lo que Él dice o lo que Él está haciendo, pero por amor a ti y amor al mandamiento, me callo, cierro la boca. Los apóstoles se callaban tantas veces cuando Judas decía cada cosa al Señor Jesús. Felipe echaba un nudo a la lengua para no decirle lo que quería decir. Pedro se ponía colorado de coraje, pero se callaba. ¿Por qué? Para llevar a cabo el mandamiento de la misericordia. Estas son las dos cosas que usted debe de hacer para que el día de mañana, cuando le venga la aflicción, que le va a venir, clame al Señor y el Señor lo escuche. Y así usted, como yo y como muchos, digan: alaben al Señor porque grande, grande es su misericordia. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.